Hoy tengo dos mensajes muy importantes, uno para el arrendatario y otro para el arrendador. Arrendatario, si crees que la cuarentena te da derecho a no pagar ninguno de los cánones de arrendamiento, estás equivocado. Propietario o arrendador, si estás pensando que tienes el derecho a exigir el 100% de los cánones de arrendamiento, las multas, los intereses y la cláusula penal si tu arrendatario se quiere ir, a pesar de la cuarentena, también estás equivocado. Hoy vamos a analizar cuáles son las consecuencias del no pago de los arriendos en cuarentena, tanto desde el punto de vista del arrendatario como desde el punto de vista del arrendador. Hoy no voy a tomar una posición jurídica para defender alguna de las dos partes, simplemente voy a explicar qué dice la ley y tú sacarás tus propias conclusiones. Mi nombre es Karen Rubio, soy abogada corporativa y administradora de empresas y en este espacio ofrezco consejos legales prácticos a los empresarios durante la cuarentena. Te invito a que te suscribas a mi canal si estos temas te parecen interesantes. Ahora sí empecemos y quiero organizar esta exposición mediante dos fases. Primero vamos a hablar de qué pasaría con el no pago de los cánones en una situación normal y en segundo lugar hablaremos qué teorías existen o cómo podríamos analizar el no pago de los cánones durante la cuarentena. Primer escenario. Estamos en una situación normal. No hay pandemia y acabamos de firmar nuestro contrato de arrendamiento. La primera obligación que el arrendatario o el inquilino adquirió fue el pago del canon de arrendamiento. Luego, si no paga, hay un incumplimiento del contrato en principio. Existen tres consecuencias cuando un inquilino no paga su canon de arrendamiento en una situación normal. La primera es que se le pueden cobrar intereses moratorios hasta el momento en el que efectivamente pague el canon. Si estamos hablando de vivienda, el interés sería del 6%. Si estamos hablando de local comercial, sería 1.5 el interés bancario corriente. Las anteriores tasas calculadas de forma anual y siempre que en el contrato de arrendamiento no se haya establecido un interés menor. En todo caso, para que el arrendador pueda cobrar estos intereses debe constituir en mora al arrendatario o al deudor, mandándole un documento de que lo constituye en mora. Sin embargo, la mayoría de los contratos traen una cláusula en las que se renuncia expresamente a este derecho de constitución en mora. Segunda consecuencia del incumplimiento por el no pago del canon de arrendamiento. Se puede cobrar la cláusula penal. Y la cláusula penal básicamente es una estipulación en la que las partes se comprometen en que si alguna de ellas incumple, generalmente el arrendatario, él deberá pagar 2 cánones o 3 cánones como multa de manera inmediata. Recientemente he visto que en varias cláusulas penales incluye una oración que dice que el pago de la pena no extingue la obligación principal. Esto significa que el arrendatario, además de los 2 o 3 meses de cánones de arrendamiento que debe pagar como multa, deberá pagar todos los cánones de arrendamiento que se hubiesen causado hasta que el contrato se terminara. Adicionalmente, se dice que el pago de la pena no extingue el derecho para el arrendador de reclamar indemnización de perjuicios. Es decir, que una cláusula penal muy bien redactada a favor del arrendador podría incluir 2 o 3 meses de cánones de arrendamiento. Adicionalmente, todos los cánones que falten para la terminación normal del contrato y adicionalmente una indemnización de perjuicios que dependerá de lo que el arrendador pueda demostrar que fueron sus daños. Tercera consecuencia del incumplimiento del contrato por el no pago de los cánones de arrendamiento por parte del arrendatario. En este caso, el arrendador puede pedir que se termine el contrato y solicitar la restitución del inmueble arrendado. En esta situación, si el arrendatario no quiere desocupar voluntariamente el inmueble, el arrendador deberá radicar una demanda de restitución de inmueble arrendado frente a los jueces civiles. En este proceso, además, reclamará los cánones que le adeudan, los intereses, la cláusula penal y la indemnización de perjuicios. Bueno, esas son las 3 consecuencias generales que tiene el no pago del canon de arrendamiento en una situación normal. Ahora vayamos al segundo escenario de pandemia. Y en primer lugar debemos decir que la pandemia es una situación que es irresistible e imprevisible y creo que sobre eso no hay discusión. Para nadie es un secreto que esto fue algo que nos cogió de sorpresa a todos y es algo que no podemos hacer nada para solucionar, simplemente tenemos que esperar a que pase. Por eso es un hecho imprevisible e irresistible. Sin embargo, el hecho de que la pandemia sea un hecho imprevisible e irresistible extingue por sí sola automáticamente todas las obligaciones de todos los contratos? No. Hay algunos contratos que incluyen una cláusula de fuerza mayor y para esos contratos en específico que contienen esa cláusula de fuerza mayor, esta circunstancia sí podría extinguir automáticamente las obligaciones de ese contrato según lo hayan regulado las partes.
Sin embargo, hasta este momento no he visto ningún contrato de arrendamiento que incluya esta cláusula de fuerza mayor y por eso, como no está regulada, nos toca mirar qué dice la legislación y sus principios. Y nótese que dije principios y legislación y no fallos jurisprudenciales, es decir, las decisiones que ya han tomado los jueces. No podemos acudir a estas decisiones, al menos no en un 100%, porque nunca ha pasado una situación de pandemia como la que vivimos. Así que no hay antecedentes y como no hay antecedentes no podemos usar esas decisiones para decidir nuestros propios casos. Perfecto, entonces veamos qué legislación y qué principios nos aplican. Y aquí tenemos que hacer una diferencia entre los contratos de arrendamiento de local comercial y los contratos de vivienda. Para los contratos de vivienda, estos se regulan por la Ley 820 del 2003 y los contratos de local comercial se regulan principalmente por el Código Civil y por el Código de Comercio en algunos artículos. Entonces, revisando el Código de Comercio para los contratos de arrendamiento de local comercial, nos encontramos con el artículo 868 que contiene la teoría de la imprevisión. Y este artículo dice: cuando circunstancias extraordinarias, imprevistas o imprevisibles posteriores a la celebración de un contrato de ejecución sucesiva, periódica o diferida, como el contrato de arrendamiento, alteren o agraven la prestación de futuro cumplimiento a cargo de una de las partes en grado tal que le resulte excesivamente onerosa, podrá ésta pedir su revisión. El juez procederá a examinar las circunstancias que hayan alterado las bases del contrato y ordenará, si ello es posible, los reajustes que la equidad indique. En caso contrario, el juez decretará la terminación del contrato. Esta teoría ya la he analizado en uno de mis videos pasados que les recomiendo visitar si quieren ampliar esta información. Lo importante en este punto es que tengamos en cuenta que hay un artículo del Código de Comercio que indica que cuando hay circunstancias imprevisibles e imprevistas como una pandemia, que esto altere las bases de un contrato de una manera grave, el contrato deberá revisarse e incluso terminarse si el juez así lo decide. El artículo anterior a este que acabo de citar del Código de Comercio, es decir, el 867, nos dice que el juez puede reducir la cláusula penal si la encuentra excesiva y hubo un cumplimiento parcial de la obligación principal. Este sería el caso de los contratos de arrendamiento que han dejado de ser pagados en algunos meses por los arrendatarios. Hay otros dos artículos del Código de Comercio que podríamos tener en cuenta para analizar esta situación. Hablo del 830 y el 831, específicamente el abuso del derecho y el enriquecimiento sin justa causa. El abuso del derecho dice: el que abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause. Y el siguiente, enriquecimiento sin causa, nos dice que nadie podrá enriquecerse sin justa causa a expensas de otro. Estos dos principios de abuso del derecho y enriquecimiento sin causa han sido explicados por los jueces de la siguiente manera: cuando una persona abusa de un derecho que tiene para beneficiarse de otro y por esa razón se enriquece, esa persona está incumpliendo los dos artículos. Está abusando de un derecho que el contrato o que la ley le otorga. Y eso está bien, pero lo está haciendo de una manera ilegítima o inequitativa con el fin de aprovecharse económicamente de otro. Ahí hay enriquecimiento sin causa. Estos dos principios que les acabo de mencionar se complementan con uno tercero que también está en el Código de Comercio, específicamente en su artículo 871, y se le conoce como el principio de buena fe. Este artículo nos dice: los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y en consecuencia obligarán no solo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la equidad natural. Si analizamos estos tres principios, buena fe, enriquecimiento sin justa causa y abuso del derecho, nos damos cuenta que los tres se dirigen a la misma finalidad y es proteger la justicia en las relaciones comerciales. Y en este punto, justicia se identifica con el equilibrio y la equidad que deben tener las relaciones comerciales. Como ya lo he explicado en mis otros videos que pueden consultar por aquí, este principio se basa en que las partes reciben y entregan algo que es proporcional y que es interdependiente y recíproco. En la medida en la que una parte da, la otra recibe y viceversa. En justicia, los contratos deben beneficiar o perjudicar a ambas partes en iguales proporciones. Y en este punto debemos ser muy cuidadosos en analizar esta justicia en cada caso particular y para una situación en específico.
No todas las relaciones comerciales ni todos los contratos de arrendamiento son iguales. En algunos casos el local estará abierto, en algunos estará cerrado, en algunos pertenecerá a una industria que está exenta de las medidas de aislamiento, en otros no. En algunos el arrendatario tendrá opción de pagar el arrendamiento porque tiene cierto poder económico y otros ingresos. En otros el arrendatario no tendrá ninguna capacidad de pago. Hay que analizar cada caso de manera específica. De lo que sí estoy segura es que algunos arrendatarios pueden caer en abuso del derecho por no pagar absolutamente nada de sus cánones de arrendamiento. Y de igual forma, algunos arrendadores caerán en abuso del derecho por intentar cobrar cláusulas penales excesivas y no tener en cuenta las circunstancias extraordinarias para ajustar los contratos de acuerdo a lo que ordena el mismo Código de Comercio. Y aquí llegamos a otro elemento o principio muy importante para analizar el incumplimiento de los contratos, y es la culpa. Y la culpa, en términos generales, se define como la falta de cuidado o diligencia para cumplir con ciertas obligaciones. En el contrato de arrendamiento, un retardo injustificado en el pago del canon de arrendamiento, por ejemplo. Lo anterior teniendo en cuenta nuevamente las circunstancias particulares del deudor. Así que algunos arrendatarios tendrán culpa en el no pago de los cánones de arrendamiento y otros su retardo o no pago será justificado y dependerá de cada circunstancia. Y bueno, ya que hemos analizado estos artículos y principios del Código de Comercio, verifiquemos ahora quién es el que decide qué es justo, qué es equitativo, qué es equilibrado, cuándo hay culpa, cuándo no, cuando hay buena fe, cuando hay abuso del derecho o cuando hay enriquecimiento sin causa. Y la verdad es que ni tu arrendatario, ni tu arrendador, ni yo podemos decidir qué es justo, qué es equitativo en cada caso en específico. El único que decide todo esto es un juez en un proceso judicial. Nosotros lo único que podemos hacer es analizar este contexto y tratar de tomar decisiones que sean justas y equitativas para todas las partes. Y eso sí, siempre citar a una conciliación y asistir a una conciliación en la que se puedan negociar los pagos y la terminación del contrato de arrendamiento. Esa es la mejor buena fe que una parte puede mostrar. Por el contrario, si arrendatario o arrendador desaparecen, no quieren negociar y no asisten a una audiencia de conciliación, ahí ya habrá un indicio de mala fe y seguramente el juez en el momento de analizar todas las circunstancias y el caso en específico fallará en contra de esa parte. Así que mi recomendación final, tanto para arrendatarios como para arrendadores, es sentarse a negociar y tener la disposición de hacerlo, porque de otra forma estarán constituyendo una prueba en su contra y adicionalmente no solucionarán el problema. Recuerden que hacer parte de un juicio y pedir una demanda o radicar una demanda ante un tribunal o ante un juez cuesta dinero y puede demorar 1 o 2 años. Hasta que un juez no falle, nadie tiene la razón y podrían perder no solo dinero, sino mucho tiempo. Espero que este video les haya sido útil. Si es así, por favor déjenmelo saber en comentarios. Igualmente pueden dejar ahí cualquier pregunta o duda que tengan. Si alguno quiere alguna asesoría personalizada o quiere saber más sobre mí y mis servicios, en la descripción de este video les dejo el link para mi página web. Suscríbanse a mi canal si este contenido les gustó. Nos vemos la próxima y muchas gracias.